Gente, tío. ¿Quieres que te funcione de foco? He dicho que estaba a 100 metros. ¿Cuánto queda para llegar? Hoy hemos cambiado planes a último momento porque no llevamos raquetas esta vez, ni esquís. Así que el plan inicial era dormir en baños y mañana hacer el vacías. Pero debido a la nieve que ha caído, creo que no vamos a poder ni llegar. ¿Verdad? ¿Qué opinas? A la Nayet sí, al vértice sí. Eso Entonces hemos cambiado y vamos a hacer el vértice en Nayet. Entonces hoy vamos a dormir en tienda, en un spot crucial. ¡Mi gente! Campo base montado. Ya hemos cenado. Entonces vengo a introducir un poco el proyecto. Primero de todo, ¿con quién estoy? Con Neymar. Os dejo su Instagram por aquí. Una cosa muy pesada porque ya me ha superado en followers, pero bueno, no pasa nada, tío. La calidad no se gestiona a veces. os dais cuenta, ¿no? Ahí me parece muy poco profesional. Yo salí comiendo con la seriedad No que pasa tiene. nada, aquí estamos en familia. seriedad. Este año, o sea, el 26 de enero... 26 no, el 25... Madre mía. Madre mía, loco. Ole, que si no te acuerdas ni de tu cumpleaños. El 25 de enero del 2026 voy a cumplir 30 años. Callao. Entonces se me ocurrió la brillante idea, como el bivac es mi pasión, que el bivac, para la gente que no lo sepa, consiste en dormir al aire libre, sin tienda de campaña, ¿vale? Y sin ningún refugio natural. De realizar 30 bivacs, uno por cada año que llevo en la faz de la tierra, ¿no? La idea es realizarlos en toda la época invernal. Me gustaría como poder plasmar la belleza del Pirineo, ¿no? Porque es como que en el mundo parece que solo es Suiza o el Himalaya y hay como mucho más monte, ¿no? Poder compartir esta experiencia o con algún seguidor o pues con la gente que tengo amistad. Qué palabra más bonita. Son las 11:30. Es muy tarde. O sea, deberíamos de estar durmiendo ya hace 1 hora y media. Sí, entonces nada, nos vamos a poner dentro del saco. Mañana nos levantamos y seguimos con toda la narrativa. Buena noche, ¿no? Una transición pepina. ¡Buen día! Son las 7:42. Vamos un pelín tarde. Esta vez voy con el saco grande. Como estos días en Pirineo está haciendo bastante frío, me he pillado el de menos 30. Estoy sin ropa, literal. Porque si no me aso aquí. Y no sabes lo calentito que se está, tío. Ahora hay que salir del saco. Estamos a -1 fuera. Buah. Chavales, durísimo, ¿eh? ¡Pah! Pues nada, el plan ahora es recoger todo y ya empezar la ruta sobre las 9, 9:30 sería lo ideal. O sea que vamos a recogerlo todo ya. Y nos vamos. Porque la Isma ya se está cabreando conmigo. Porque voy más tarde de lo normal. Noche fría, unos -3 hemos estado. Ahora yo creo que estamos a 1 grado, como mucho. Fucking paradise, ¿eh? Vale. Me he retrasado un poco. Ya verás las caras de Isma. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. No seas falsa delante de la cámara, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tú muy bien? ¿Sí? ¿No estás cansada de esperarme? No, si estoy peinándome tranquilamente. Mentira. ¿Verdad? -1 gradito, pues muy rico. Esto sí que se lo montan bien, no como nosotros. Mira esto tú. Eso sí que saben. Mira esto. ¿Qué tal has dormido? Súper bien. Súper bien. También yo he dormido. Hay algo que se ha quedado abierto. Vale, te lo he abierto. Venga, te toca, era el minuto. Estamos en ruta ya haremos unos ni medio kilómetro. Hemos salido un pelín tarde, pero bueno, es lo que hay. El tiempo regular, pero mirad esto. Mira cómo está el valle, Esta es una estación de Formigal. Nosotros hemos salido del parking, que está justo aquí, pero mirad la estampa del fondo. Garmo Argualas, infiernos, justo aquí son los infiernos. Balaitus por aquí. Mirad cómo está cargada la montaña ya a estas alturas. Infiernos, mira qué belleza. Pondré una foto de cómo son en verano. Lo estáis viendo en pantalla. Pensar que no estamos ni en diciembre todavía. Estamos a 27 de noviembre.
Y el año pasado todo esto estaba pelado. Pelado. Marrón. Cómo ha cambiado el paisaje de un año para el otro. Es como que físicamente estoy aquí, pero no sé, mentalmente aún no me lo creo que esté andando por nieve. Es que no. Es un sueño, loco. Hemos hecho bien de cambiar la ruta porque hay muchísima nieve fuera pista. Ahora estamos andando por pista, llevamos ya 500, 700 metros de ruta y ahora sí que estamos andando bien, pero hemos hecho un nada, 20 metros fuera pista para coger un atajo y ya da un día hasta la rodilla. Así que veremos después de dejar eso y que ahora tiramos a mano izquierda, que el vértice y Anayet están por ahí detrás. Veremos qué tal, pero estoy extremadamente feliz, o sea, no me lo creo. Ha sido un verano muy largo, mucho calor, muy asqueroso, pero ya estamos aquí. Locura, mi gente. Muchísima nieve nos estamos encontrando. Casi 1 metro en esta pala de aquí. Por atrás tenemos a Inma. Mira la tía, qué luchadora. ¿Vas bien? De puta madre. Bien ahí. Quiero flipar con esto. El cielo parece que aguanta. En teoría para última hora se despeja. Así que, ¿sabes? Jodidamente increíble la cantidad de nieve que hay. ¿Hola? Si os hago por ahí. Ahora quiero superar la adversidad. ¡Holy shit! Son las 2, casi media. Y estamos a 2.800. O sea, perdón, 2080. Tenemos a la izquierda infiernos, toda la zona del Garmo. Y ahí muy al fondo encontramos Gavarní, toda la zona de Monte Perdido. Damas y caballeros, con todos ustedes, el imponente Anayet. Dios, qué barbaridad. Locura máxima. A su derecha, su hermanito el Midi. ¡Vale! El famoso lago de Anayet, completamente congelado. Ni una tienda de campaña. Así me gusta. Y ahora nosotros vamos a tener que ir por ahí. ¿Veis las huellas de esquí justo ahí en medio? Tenemos que subir hasta ese collado, después full izquierda hasta el vértice, que está justo aquí. Y ahí es donde vamos a pasar la noche. Si os acordáis, en la Anayet tengo una foto por aquí en verano, que la pondré aquí. Y arriba del pico también fue un hermoso Ivac, que también pondré foto justo aquí con un mar de nubes espectacular. Nos vamos porque vamos demasiado tarde ya. Se nos ha hecho un poco bastante tarde, son las 3. Había demasiada nieve por toda la zona del GR. Así que yo espero en 1 hora y media poder subir al vértice. Lo veo un poco complicado, pero se va a intentar. No me asusta.
Para que ya hemos hecho un montón. Para la técnica para los crampones son las... ¿Qué hora es? 4:44, que eran 45 minutos para que se ponga el sol. Y nos queda esa parada ahí, ¿vale? Ahí es el vértice de Nayet arriba. Mira qué vistas. A Nayet justo enfrente y el Midi detrás. So, hay que espabilarse. Rápido y fugaz. ¡Nos vamos! ¡Let's go! Ricachote, ¿no? Qué puto espectáculo, ¿eh? Ya estamos. 15 metros. Vamos, va, que te espero. Te espero. Dios. Tocarlo, va. Vertus Danayetus. Vale. Bien luchado, ¿eh? Pisa todo esto. Y ahora se hace el muro. Aquí. Pum. Pum. Para cocinar necesitamos agua, por lo tanto hemos cogido una miqueta de nieve. Bien ese catalán, ¿no? Vale, chavales. Lo mejor que podéis llevar a la montaña, ¿vale? No me patrocinan. Indome. Indome no paga este vídeo. Los de Fear Metal me dieron esta bomba de aquí, que ahora veréis. Yo llevaba los 2 últimos años usando la Fear Maple Star 1, dejar una foto en pantalla. La verdad que me vino muy bien. Es cierto que solo son 600 mililitros, creo, no llega a 700. Pero para un Indome te es suficiente. Sí. Wow, que veis la potencia que tiene. Máxima potencia. Yeah. A lo mejor no se aprecia mucho en cámara, pero es Sí, muy... se aprecia, ¿eh? Y nada, pues esto es lo que es cocinar, chavales, en la nieve. Fácil y para toda la familia. Entonces, truquito para derretir nieve, porque esta nieve es muy nieve de polvo y no hay problema, pero cuando la nieve está muy dura y hay mucho hielo, enfoca. Es que se ha derretido enseguida. Cuando hay mucho hielo hay que meterle agua, o sea, tú le metes el bloque de hielo y le metes agua de tu botella. Y así consigues que se deshaga mucho antes. Si esperas a que se deshaga el hielo, bueno, pues molta sort. No sabes hacer, o sea, va a tardar muchísimo y va a consumir un montón. Entonces, bombonas, acordaos, las de 4 estaciones. Las demás vais a tardar, el Decalón, la típica azul o la Optimus verde, vais a tardar también muchísimo en cocinar. Así que si podéis, Primus 4 estaciones o las de MSR también de 4 estaciones. Y siempre poner el cartucho dentro del saco, siempre. Vale, importante, ¿eh? Dentro del Indome, Hay un sobre. yo soy cero de ya te como, o sea, no me gustan, los odio, me sientan fatal. Y desde que descubrí esta marca me ha dado la vida. Obviamente esto no lo comas. Vale, mueres, o sea, Tío, ¿qué es eso? no sé, pero mueres. Después de estos dos, solo tienes que poner el grande, ¿vale? El spicy no lo pilles, porque te va a reventar el culo, pero muy heavy. Yo me lo puse, morí. Pero morí muy literal. Pues lo dejas un poco más, pero ya te digo que... importante. En Barcelona valen 1,50. Ahora mismo nos están destrozando. Van a
se van a acabar los Indomes en nuestro Eso es verdad. supermercado de confianza. Eso es verdad, pero bueno. La cosa es que por algún pueblo cerca de la Valle de Tena Que no vamos a decir cuál es para que no nos dejéis sin Indomes. valen 0,49. Que 70 gramos, 70 gramos, 70 calorías, o sea. Es mi amor, pero heavy, Vale, esto ya está, ¿vale? Vale. Qué pereza tener que incorporarme para comer, ¿no? Y ya, pues esto es, chavales. Así se come, bien calentito. Intentar comer antes, que hoy lo hemos hecho bastante tarde por el tema de si después tener que ir al baño y demás. A mear a medianoche y cosas así, porque no es good. Levantarse a medianoche es bastante complicado volverse a dormir. Así que nada, tíos. Ya estamos en la mitad del vértice. Entonces lo que estamos haciendo es entrenar un poco. Yo siempre recomiendo, siempre que podáis ir a la montaña, practicar autodetenciones, practicar a progresar con 4 piolets. Aunque el terreno realmente no lo requiera, porque por aquí podríamos bajar con un piolet. Está bien entrenar situaciones para que cuando el día que te encuentres en ellas, pues tengas el físico, tengas la experiencia, la calma y sepas lo que es progresar en estas condiciones, ¿no? Entonces espero que se esté enfocando bien, porque tengo la GoPro en la cabeza. Vemos a Ima progresar adecuadamente. Baja un poco más las rodillas, pero bueno, que si te resbalas te vas a Cuenca. Y poquito a poco. Entonces pues como cualquier trepada, escalada, siempre tener los 4 apoyos. Perdón, el TDAC. Siempre tener 3 apoyos seguros. Cuando tú ya te sientas seguro en 3 apoyos es cuando vas cambiando, ¿vale? Entonces me gustaría explicar la angulación del tobillo, pero aquí se me hará bastante complicado porque necesito que alguien me grabe. Pero bueno, más adelante. Bueno, suficiente chapa por hoy. Estamos ready. Primero de todo me gustaría dar las gracias, no sé ni dónde mirar, no sé dónde tengo la cámara. Me gustaría dar las gracias por todo el apoyo que he recibido desde que empecé a subir vídeos en Instagram. Como que nunca he tenido este espacio para agradeceroslo. Así que muy grateful por ello. Entonces básicamente no tengo más vídeos de la bajada casi, o son como mucho más aburridos. Entonces he pensado que como casi no hay información de cimas invernales en Pirineo, al final de todos los vídeos realizar como una especie de autovaloración de la salida, de todas las cagadas que he hecho y de las cosas positivas, y analizando un poco la ruta y cómo nos hemos movido o cómo la hemos interpretado, ¿vale? Me hubiese gustado mucho más que el contenido hubiese sido más didáctico, pero empezamos la ruta como a las 11:30, primer error, y nos tocó abrir huella todo el rato. O sea, fue durísimo y acabé reventado. No pude grabar nada ni cuando hice el bivac, ni qué hacer, ni qué no hacer, ni para irme a dormir. O sea, me faltó mucha información, pero bueno, son más de 30 vídeos, así que información no va a faltar. También me he sentido un poco perdido en cuanto a este nuevo formato horizontal. Estoy muy acostumbrado a grabar por Instagram en vertical, entonces tener que repetir tomas, hacerlo en horizontal, vertical, me han faltado como muchas tomas cinematográficas, pero bueno, poco a poco. Pasamos a analizar un poco la ruta. Nosotros salimos desde el parking de Anayet a 1738 metros. Tienes 2 opciones: ir por el track que he marcado en azul, esta línea azul,
sería el track que empiezas por pistas y después ya tiras a mano izquierda, o después está esta línea de puntitos que sería el GR, ¿vale? Vas entre el medio del valle y las dos se cruzan antes de llegar al Ibon d'Anaiet, ¿vale? Personalmente a mí me gusta mucho más esta, considero que el paisaje es más espectacular, y porque enseguida ganas altura, y porque la otra tienes que bordear mucho más la montaña y bueno, pues te ahorras, no lo he calculado, pero te ahorras un trozo, ¿no? Como he dicho, las dos se juntan antes de llegar al Ibon, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. Entonces, una vez tú llegas al Ibon, que aquí lo tenéis, tienes a mano derecha el Anaiet y a mano izquierda el vértice, que es donde nosotros fuimos. Entonces tienes que subir recto por el collado, que ahora os enseñaré las pendientes. La parte más grande es de unos 40 grados, pero realmente es un pequeño trozo y es una zona que va muchísima gente y siempre hay mucha huella. Una vez llegas al collado tienes que tirar a mano izquierda. Aquí veis un poco la pendiente del vértice. En los tramos más expuestos pues llega rozando los 35, pero casi 40, pero todos 35. Está en la cara norte, por ende hay muchísimo hielo todo el año, no le toca nada al sol, así que obligatorio, obviamente, los crampones y los piolets. Es una ruta muy sencilla que la puede hacer muchísima gente sin experiencia. Obviamente tienes que saber andar con crampones y utilizar el piolet, más tema de autodetención y todo eso. Pero por lo demás es muy fácil. Así que nada, primer vídeo finiquitado. Me hace especialmente ilusión volver a YouTube, porque yo empecé en esta plataforma, no sé, cuando tendría 14, 15 años. Estamos hablando de ya hace 15 años justo. Durísimo. Callao. Realmente estoy muy feliz de editar. Así que res, dejo ya la chapa por hoy. No os olvidéis de suscribirse, darle like, comentar, lo típico. Y a ver cómo se comporta el algoritmo de YouTube. Así que nos vemos en la próxima. ¡Pum!